concedió en este día, compartirles esta palabra de hoy, que en realidad pues fue la finalización de algo que el Señor me había permitido hablarle o compartir con ustedes, los que están en esta mañana acá, hace un par de semanitas tal vez. Pues toda vez que aquella vez el texto bíblico me quedaron una cantidad de cosas por decir, pero el Espíritu Santo sí sabe cómo hacer las cosas. Y aquella vez Él me dijo, no, para acá y no termines de dar el sermón, termina acá y ponte a orar. Entonces esta vez Él me dio el permiso de terminar de dar aquel sermón. Realmente aquel que no haya estado hace 15 días o que no recuerde que trataba, no importa, no hay ningún problema, porque en realidad cada vez que se ministre la palabra de Dios en medio de la unción del Espíritu Santo, ella es de provecho para nuestras vidas. La palabra de Dios declara que ella misma es la palabra profética más segura que hay, ¿vale? Y ella misma ha sido dada, dice la Biblia en Timoteo, para instruir en justicia, para edificarnos a nosotros, ¿cierto? Entonces no interesa no se necesita que sea como esas películas que necesitan uno ver la primera parte para entender la segunda. No, esto es diferente, ¿vale? Es simplemente ahora bien una continuación en cuanto al orden en el que los textos bíblicos están colocados. Entonces yo les quiero invitar nuevamente a Apocalipsis capítulo 2. Primero, para poner en contexto la idea, porque este es un capítulo, de hecho si quieren, para aquellos que toman apuntes, deberíamos ponerle entonces el título a esta palabra de hoy sería al que venciere, pero parte 2, solamente así vale, al que venciere. ¿Por qué esta palabra? Porque es algo que Jesús, en ese sermón que Él mismo hace, Jesucristo, pero ya es revelado en gloria desde el cielo a través de Juan, el apóstol. Él se le presenta a Juan y Él empieza a hablar a Juan un mensaje que le quiere dar antes de revelarle de hecho a Juan el Apocalipsis, propiamente dicho, es decir, la revelación de las cosas que han de suceder y cómo es el cielo y la eternidad. Pues Dios le quiere revelar a Juan y le quiere decir, envíale por favor un saludo de mi parte a ciertas congregaciones que están repartidas en cierta región de Asia, pero que en realidad, si tú lo miras, es una palabra que no era solamente para ellos, sino que era una palabra para todas las generaciones y las épocas que iban a venir después de ellos hasta el día de hoy, y aún incluso hasta cuando Él vuelva. Y entonces Él le dice a su pueblo en ese momento, a todas las iglesias a quienes les escribe, que son 7 en el capítulo 2 y el capítulo 3, y les dice, siempre se presentaba de alguna manera diferente ante ellas. Les decía, mira, yo soy el que tengo una espada de los filos en mi mano, yo soy el que tengo 7 estrellas en mi mano, dice esto. Y luego terminaba cada iglesia, les hablaba algunas cosas. De hecho, entre ellas la mayoría les decía, mira, a mí me molesta esto de ti, a mí no me gusta esto que tú tienes en tu forma de ser, pero tengo contra ti esto, decía él. Pero en cambio empezaba diciéndole, pero tienes esto bueno y tienes esto bueno. Y al final, entonces, de cada uno de esos 7 mensajes que enviaba, de los cuales en este momento recuerdo tal vez 3, los 4 primeros, Él les decía, pero al que venciere, yo le daré esto, yo le daré aquello. A uno les decía, al que venciere le daré una piedrita. ¿Qué significará eso? En este momento no tengo el permiso de pronto compartirlo. A otros les dice, al que venciere le daré a comer el árbol de la vida. Al que venciere le daré aquello, le daré lo otro. Siempre terminaban diciéndole a su pueblo, a todas sus iglesias, ahí decías, o más bien no a todas sus iglesias, prefiero corregir el término para ser más preciso, a su iglesia en cada uno de sus lugares. Le decía al final, ¿qué cosa? Al que venciere, al que venciere. La invitación del Espíritu Santo en esta ocasión, y tal vez lo digo de nuevo, es que tú venzas, que luches y que pelees, que corras, decía el apóstol Pablo en otra parte, que corras, o sea, que batalles, que corras la carrera. El apóstol Pablo utilizaba esas analogías también, decía que la vida cristiana es como una carrera, y en otras partes decía que era como una batalla, como la buena batalla de la fe, decía él. En otras partes Pablo le escribía a Timoteo también hablándole de cosas espirituales tal como hoy, y le decía, tú como buen soldado de Jesucristo, lo trataba como un soldado, no como alguien flojo, sino como un soldado. Le decía, sufre batallas, uno lo decía en esa palabra, le decía, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, súfrelas, peléalas, batállalas, pero vence, porque ciertamente ¿cómo va a haber victoria si antes no hay una batalla? No lo hay, no lo puede haber, no puede ocurrir eso.
El Dios de nosotros es el Dios de las victorias, es el Dios de los cielos, es el Dios de los ejércitos, se domina de sí mismo, y ello implica que es un Dios de guerra. No es un Dios solamente de los mares, no es solamente el Dios de la eternidad, no es solamente el Dios de la tierra y de los cielos, es también un Dios de guerra, dice, porque Él se llama a sí mismo Jehová de los ejércitos. Y si bien nuestra guerra es en un plano espiritual, contra las huestes y las potestades de las tinieblas, acerca de las cuales el Señor Jesús dijo, someteos a Dios y resistid al diablo, que Él huirá de vosotros. También nuestra guerra es más aún y principalmente contra ¿quiénes? Nosotros mismos. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, entonces, Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16, si no me equivoco, tenga cuidado de usted mismo, luche contra usted la batalla, pelee contra usted la guerra es contra usted, la guerra está adentro, empieza adentro desde el mismísimo día en que recibes a Jesús y lo aceptas en tu vida, empieza la guerra adentro. Tú de pronto pudo haber sucedido que viste cosas que ocurrieron a tu alrededor, o no sé, alrededor tuyo, en tu vida, pero la guerra estaba adentro, se está gestando adentro, y las victorias se fraguan es cuando vas ganando adentro la guerra. Entonces después las cosas las vas a ver afuera externamente, las victorias después. Pero en medida que tú vayas conquistando tu vida significa ir ganando terreno en áreas internas en tu ser, vayas conquistando terrenos en cosas en tu vida internamente que no habías conquistado antes. Tales conquistas y esas victorias es como cuando el pueblo de Dios procedía así a poseer la tierra prometida. Esas victorias internas entonces son las que después te van a permitir estar en unos estados mayores en las cosas terrenales, ciertamente. Y esto es una enseñanza tan básica, tan fundamental en el cristianismo, que Jesús la catalogaría incluso como algo terrenal, ni siquiera celestial. Que incluso aquellos que comprenden esto sin estar en el Evangelio, a través de la intuición, y lo han aplicado, les ha funcionado y les ha ido bien en aquello que se hayan propuesto. Pero el Señor Jesucristo nos habla, además de todo ello, que en este peregrinaje que estamos aquí en la tierra, es más que un tiempo para estar aquí, digamos, con nuestras necesidades más básicas solventadas. Es un tiempo, es de una preparación para poder llegar allá al cielo y gobernar con Cristo después sobre las naciones de la tierra. Entonces ahora, el mensaje de las iglesias comienza con una iglesia llamada Éfeso, luego a una que llamada Esmirna, luego a Pérgamo, y luego continúa finalizando el capítulo 3 a una que se llama, ¿cómo? ¿Me van siguiendo? ¿Cuál es la última iglesia del capítulo 3? Tiatira, ¿cierto? Sí. Para darle una continuidad al capítulo 2, pasar al capítulo 3, termino diciendo que había un pecado que al Señor le ha incomodado durante los siglos de los siglos en cuanto a lo que su iglesia se refiere y al pueblo de Israel se refiere. Se llamaba el pecado de tolerancia, una palabra que hoy en día está tan vista como una virtud, pero que sacada de su contexto y colocada en unos espacios específicos, constituye no una virtud sino un gran pecado, algo que a Dios le molesta profundamente. Y claro que quiero permitirme también durante un minuto compartirles esto, hermanos, y es que un pecado de tolerancia o salir de un pecado de tolerancia puede que sea difícil y complicado al principio, toda vez que un ser humano que está acostumbrado a ser tolerante con aquellas conductas de los demás seres humanos o propias que están equivocadas y mal, va a ser difícil, o sea, le va a costar mucho trabajo. Seguramente va a sentir en su conciencia una dificultad para poder entrar y acercarse a otra persona y decirle, oye, no hagas más esto, estás mal, cambia. O va a tener dificultad para delatar a otra persona cuando la otra persona está haciendo algo que está realmente mal y ello está perjudicando al resto de los demás en esta cultura, en esta sociedad. Ser intolerante, algunos lo llaman ser sapo. ¿Cuál es el nombre? Batracio, es que le dicen a los ser batracio, para no ser tan explícito con el lenguaje aquí de la lista.
Pero no, hermanos, ustedes no piensen, no crean, hermanos, que ser un batraci es algo malo delante de los ojos de Dios, en el sentido de que tú sacas a la luz algo que está mal. Al contrario, la palabra de Dios declara en el libro, en el Evangelio, perdón, de Juan, en Juan capítulo 3, si mal no estoy, por allá después de aquel famoso versículo que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Hay unas palabras más adelante, dice: porque no envió a su Hijo para condenar al mundo. Y otras palabras un poquito más adelante dice que la gente que ama andar en las tinieblas, Dios aborrece eso, que la condenación, dice, consiste en esto, que la luz vino al mundo, pero el mundo no la amó, más las tinieblas. ¿Y qué significa las tinieblas? ¿Andar a oscuras? No solamente, sino andar en las cosas en la vida a escondidas, en no sacar a la luz a las cosas, en tolerar las conductas que están mal y permitirlas. Nosotros, esta sociedad necesita urgentemente, además de Jesucristo y de su palabra y de su luz, que nosotros volvamos a construir una palabra que para la gente suena tan horrible, pero que es necesaria. Se llama tabúes. Las cosas que antiguamente eran casi que innombrables, impronunciables por lo malas que eran, hoy en día ya son normales. Y eso está mal. Estamos tolerando cada vez como sociedad. No lo hablo ahora como iglesia, quiero permitirme en este momento que observemos y veamos un diagnóstico de cómo está decayendo esta sociedad. Cada vez que algo que era malo moralmente, inaceptable moralmente, pasa a ser ahora aceptado moralmente, quieren a través de los medios de comunicación y otras tantas formas del mundo hacernos ver que ahora lo que antes era malo ahora es normal. Estamos entrando entonces en un pecado que se llama pecado de tolerancia. Pero nosotros necesitamos aprender a ser, ¿qué cosa? Intolerantes. Cero tolerancia. En este caso, al final del mensaje a Tiatira, pues con Jezabel en ese caso, se mencionaba ahí con una tal Jezabel que se entraba a la iglesia y quería meter en la iglesia todo lo que a ella le gustaba y le encantaba y amaba, pero que era desagradable delante de los ojos de Dios. Pasemos por tanto al capítulo que sigue, el capítulo 3 de Apocalipsis. Yo estaba hablando al final del capítulo 2, me equivoqué ahorita con las palabras, pero solo fue pequeño enredo. El capítulo 3 inicia hablando ahora con un mensaje a una iglesia que le llama aquí la iglesia en Sardis. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, es decir, escribe al pastor de la iglesia, al mensajero de la iglesia, a la persona que está a cargo para traer mensajes de parte de Dios. Y dile: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice eso. Nuevamente se presenta el Señor Jesucristo como un hombre, como un ser de luz maravilloso, que tiene 7 luces en su mano, dice acá, 7 estrellas en su mano. Y dice esto: yo conozco tus obras, nuevamente, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cómo es eso? Tienes nombre de que vives, pero ¿qué? Estás muerto. Para un momento, el Señor dice que conoce a todos o a casi todos muy reiteradamente. En el capítulo 2 les decía: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo sé lo que haces, yo sé lo que haces, yo sé lo que dejas de hacer. Le habla a la iglesia, les habla como a congregación, les habla como a grupo. Yo sé lo que haces, yo sé lo que haces, pero también nos habla como individuo. Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Entonces, por allá el libro de Santiago, aquí habla de la vida y de la muerte, igual que en el libro de Santiago. Dice que el que tiene, dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás como muerto. La palabra de Dios va a declarar en el libro, si mal no estoy, de Hebreos. No está en Hebreos, ahora se me está olvidando dónde están los rudimentos de la doctrina de Cristo. Sí, en Hebreos. En Hebreos, capítulo 6, ¿cierto? Sí. Hebreos 6, versículo 1 y 2. Que hay algo que Dios nos llama a nosotros a arrepentirnos. Perdón, voy a mover esta silla otra vez. Yo tengo una muletilla, ¿cierto? No tengo 500. Esta es una nueva. Mover esta sillita. Como mi gato corre también la coca de la comida igual. Ahí, sí me siento como encerradito, pues por eso. Hay un pecado que habla ahí, o hay algo que Dios nos llama a arrepentirnos en ese libro.
de Hebreos capítulo 6, versículo 1, donde habla de las cosas rudimentarias y fundamentales de la fe de Dios, del conocimiento de la palabra. Y la primera de esa lista se llama el arrepentimiento de obras muertas. Arrepentimiento de obras muertas, tal como esta iglesia. Porque dice, tienes nombre de como que vives, pero estás muerto. Y le dice, yo conozco tus obras, yo conozco todo lo que vives haciendo. De pronto puede que sea, estoy especulando, una iglesia que quizás hacía muchas cosas buenas. Estamos hablando de hacer cosas eclesiásticas, pues para usar una terminología más folclórica. Pero hay unas obras que la Biblia declara que son obras muertas. ¿Cómo uno bíblicamente puede definir que algo está vivo o algo está muerto? ¿Porque respira? ¿Porque le late el corazón? No. Ella es una definición de vida o de muerte más bien médica. ¿Que la sangre fluya por el cuerpo? ¿Que el cerebro esté funcionando? No. Bíblicamente algo no está vivo o muerto bajo ese criterio. Bíblicamente algo está vivo o muerto bajo el criterio del libro del profeta Ezequiel capítulo 37 y bajo el criterio del libro de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, que es el siguiente: y Jehová sopló espíritu en él, y entonces cuando sopló el espíritu en él fue un hombre viviente, o fue un ser viviente. Cuando había una mujer que se le murió su hijo y llegó el profeta Eliseo, el varón de Dios, dijo, mi hijo ha muerto, y Eliseo se le para enfrente o se acuesta casi que encima del niño, junta casi que la cara con la cara del niño y las manos con las manos del niño, y sopla aliento, y dice que volvió aliento de vida, y le volvió entonces el alma al niño. Es porque algo que está vivo en el mundo espiritual es porque tiene precisamente el Espíritu de Dios en su interior. Entonces, en este sentido, tú puedes sacar una conclusión muy rápidamente. Una obra que está muerta, una acción que está muerta, una decisión que bíblicamente está muerta, no es aquella que no se toma, no es aquella que no respira, no es aquella que no le late el corazón si tuviera. No, una acción o una decisión muerta es una decisión que tú tomas sin el Espíritu de Dios en ella, sin la decisión, sin la dirección del Espíritu de Dios en tu vida. Todas las cosas que tú hagas en tu vida que carezcan de la dirección del Espíritu de Dios están muertas, porque no tienen el Espíritu, que es aquello que en el mundo espiritual le infunde vida a algo. En otras palabras, cuando tú haces algo en tu vida que no está dirigido por el Espíritu de Dios, tu vida en sí misma, tus acciones en sí mismas están muertas. En otra parte, Santiago, el hermano de Jesús, que escribió una epístola, decía, mira, tú dices que tienes fe, y eso está bien que tengas fe, pero si tú dices que crees en Dios, Santiago diría al lector, le decía al lector, bueno, los demonios también creen y tiemblan, pero ellos están muertos. Pero dice Santiago, mira, la fe, decía Santiago, la fe, si no tiene obras, decía Santiago, porque claro, nosotros somos salvos no por obras, hermano, la Biblia dice que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Pero entonces Santiago le va a complementar esa idea que habló Jesús y habló Pablo, y dijo, no, espérate, pero la fe es susceptible de morirse. Y Santiago dice que así como el cuerpo cuando está sin espíritu, dice, se muere, la fe que no tiene obras vivas, porque toda la palabra de Dios hay que juntarla, todo lo que se habla en una parte hay que conectarlo con lo que se habla en otra parte, lo que queda incompleto en una parte se completa en otro. La fe que no tiene obras vivas es muerta en sí misma. La fe que no tiene obras vivas se muere, porque la fe, Santiago compara en ese libro, si alguien tiene curiosidad de leer dónde dice eso, Santiago capítulo 3 lo menciona. La fe que carece de esa dirección del Espíritu Santo en las decisiones y las cosas que se hacen, esa fe tarde o temprano se muere. Por eso en alguna parte el Salmo decía, yo creí, por tanto hablé. Creí, por tanto hice. Creí, por tanto caminé. Abraham, dice la palabra, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero aquello que dice de Abraham que le creyó a Dios, significa que cuando le creyó a Dios, tomó la decisión de obedecerle a ese espíritu de vida que estaba entrando por medio de la revelación de la voz de Dios a su vida. Y él dijo, voy a infundir esta vida en mis decisiones. Si Dios me dice que camine de aquí 1000 kilómetros, no sé cuánta distancia era esa, cuán larga era esa distancia. Si Dios me dijo que camine 1000 kilómetros hasta la tierra de Canaán, las voy a caminar porque Dios me lo dijo, no porque yo crea que allí hay petróleo.
y los descendientes de los descendientes de los descendientes de mis descendientes se vayan a tapar en petróleo y vayan a estar súper bien 5.000 años en el futuro. No, él no pensó en eso. Él no estaba pensando en el beneficio económico de vivir en esa tierra, ni en la leche ni en la miel que iban a fluir de allá. Él estaba pensando, en mi Señor me dijo, yo voy a obedecer lo que mi Señor me dijo. Eso significa tener obras vivas, porque si la palabra dice que debe haber arrepentimiento de obras muertas, pues hombre, queda implícito que entonces también existen obras vivas de las cuales no hay que arrepentirse, sino al contrario, hay que estarlas buscando. ¿Entiendes? Si tú viniste hoy a la iglesia y te sentaste aquí con nosotros y estabas pensando que solamente por eso estabas teniendo obras vivas, solo por el hecho de venir, estás convirtiéndote a una religión. Pero si encontraste, el Espíritu de Dios a ti te impulsa y te revela la importancia de congregarte, y te hace ver que congregarse es algo que es del agrado de Dios por medio de la fe, que es revelada también a través de la palabra, entonces tú ya no estás viniendo a vivir una religión, porque no estás viniendo porque toca, sino porque te fue revelado que Dios bendice a sus hijos y que Él demanda de ti y anhela eso, y bendice a sus hijos de esa manera. ¿Sí se dan cuenta la diferencia entre una misma obra, pero una con vida y la otra muerta? ¿O no se dan cuenta? Cuando alguien, y eso nunca va a dejar de suceder, creo yo, nunca va a dejar de pasar en cualquier iglesia sobre la tierra, muy seguramente en alguna tendrá que pasar que alguien llegue y se reúna y se congregue porque dice, no, pues porque toca, tiene una idea de que toca hacerlo, pero las obras vivas son aquellas que vienen dirigidas por Dios. Por eso muchas veces yo pienso, y esto sí lo he pensado para mí mismo, que quizás un cristiano es bueno que venga a la iglesia para que sea cristiano en la iglesia, y eso no voy a decir que a eso ya hasta diré amén, pero yo creo que a veces es mejor, ¿sabes qué? Que tú vengas aquí, te congregues en este lugar o en cualquier lugar sobre la tierra, pero como una consecuencia de que ya eres un hijo de Dios, y que el ser ya un hijo o una hija de Dios, ello te impulse a buscar a tu Señor y te haga alcanzar. Entonces el Señor le estaba diciendo entonces a los hermanos de Sardi que a pesar de que tenga un nombre de que está como vivo, está realmente muerta. Y esa muerte significa ausencia de la presencia de Dios, tanto en sus decisiones, o sea, en sus obras, como quizás en sus propias vidas. Porque una vida que no tiene el Espíritu de Dios, no tenga el Espíritu Santo adentro, aunque viva, espiritualmente está muerta. Eso suena muy loco, pero es que en la eternidad ya fue condenada. Es como si en la eternidad ya estuviera en el infierno de alguna forma. Pero cuando alguien aquí en este plano terrenal y natural, temporal, se arrepiente y acepta a Cristo en su corazón, y es la palabra de Dios acerca de él, ya sus enfermedades ya fueron sanadas, por su llaga ya fuiste curado. Y entonces cuando la presencia de Dios viene a tu vida, tú ya no estás muerto en el mundo espiritual, ya estás ahora vivo o viva. ¿Me sigues, hermano, mi hermana? ¿Me van siguiendo? Bueno, esta es una palabra aquí como toca pensarla, digerirla mucho. Esto aquí parece más como una comidita más pesadita. Esto no es leche espiritual, hermanos. Dice, yo conozco tus obras. No, ya lo leí. Verso 2, el Señor le aconseja entonces a su iglesia: sé vigilante. ¿Sé qué cosa? Vigilante. ¿Sabe que lo contrario es ser vigilante? Para entender un poquito mejor el concepto. Dormido. Lo contrario es estar dormido. Lo contrario es estar ¿cómo? Dormido. Eso es ser vigilante. ¿Saben una cosa? Había una película que se llamaba, no sé si dicen el nombre de la película porque no me acuerdo bien. No voy a decir el nombre de la película porque no me acuerdo bien, pero trataba de un control remoto. Click. Universal. Click. Sí, la película es muy tonta, de hecho es una comedia tonta. No me gusta la escena del perrito, la verdad, me parece grotesca y fea. Pero el cuento de la película, el que se vio que ya se vio la escena del perrito. La película trataba de medio de la comedia y la cosa tonta que tenía la película. ¿Sabe que si había algo que me parece sabio en la película? En medio de todo, el libretista intentó mandar un mensaje en la película. Parte de ese mensaje era que los seres humanos, en la mayoría de nosotros, vivimos nuestra vida en modo automático, decía el libretista, o decía el argumento de la historia, que los seres humanos vivimos nuestra vida en modo automático, porque el problema de la película era que se le daba a adelantar automáticamente y hacía todo en modo automático a la persona. Más o menos eso es lo que tiene que ver con lo que quizás un ser humano cae cuando dice que está dormido.
Porque puede que esté despierto acá, puede que su esté con los ojos totalmente así, absolutamente despierto. Eso no hay ningún problema, pero cuando tu vida está en modo automático, es como si estuvieras dormido. Porque una vida en modo automático es la vida que la Biblia compararía más bien con una vida religiosa. Es una vida de costumbres, es una vida en donde no hay decisiones que hayan sido tomadas porque hay una revelación de parte de Dios hacia hacer esto o hacer lo otro, sino que están tomadas por una simple y llana y mera y hermosa costumbre y tradición. A ello es lo que el día de hoy yo me atrevo a decirles, hermanos, húyanle, porque eso se llama religión. ¿Han escuchado aquel dicho que dice, yo lo hago porque todos lo hacen? ¿Han escuchado ese? Yo hago esto porque miren que todo el mundo lo hace. Eso se llama, a eso la Biblia le llama las tradiciones de los hombres. Y ello constituye o seguir eso, constituye uno de los más grandes pecados quizás delante de los ojos del Señor, que Él quiere y anhela que nos arrepintamos. Y se llama precisamente obras muertas. Para aquellos que conozcan un poquito a fondo aquella religión tradicional que se llama a sí misma católica, pero que no lo es, que se llama a sí misma apostólica, pero que no, en realidad no lo es, porque no fue fundada por nada que tenga que ver con los apóstoles. Tiene algo de la Biblia. Y tú conozcas los fundamentos de esa enseñanza, o sea, esa doctrina. Ellos mismos muy claramente te afirman y te dicen con lujo, o sea, con absoluta claridad, que los fundamentos de la doctrina y la enseñanza de ellos son dos. Uno, la Biblia, y dos, las tradiciones ancestrales de ellos. Las tradiciones que provienen de Roma. Y sabes, ahí está el peligro. Ahí está el problema en nuestras vidas cuando empezamos a hacer las cosas por tradición antes que por revelación. Por costumbre antes que por amor. Porque toca antes porque Dios me dijo. ¿Me escuchaste, hermano? ¿Me escuchaste, mi hermano? Sí. Esa es la diferencia de andar en una vida en el espíritu y andar una vida muerta. Porque uno puede tener una vida muerta y estar congregándose por años en una iglesia. Pero la vida muerta es aquella que solamente sigue dogmas, sigue ideas, sigue conceptos, filosofías y las costumbres de los demás. Una vida muerta puede ser aquella en la que se acostumbran a que hay que saltar todas las alabanzas, todos los domingos hay que brincar. ¿Por qué? Porque toca. ¿Por qué? Porque es la costumbre. No, eso sería muerto. Al contrario, que cuando el Espíritu Santo nos ponga a todos en un mismo espíritu a danzar, eso es absolutamente diferente. ¿Me entiendes o no me entiendes, hermano? ¿Me vas siguiendo o no me vas siguiendo? Sí, lo digo porque es que ocurre, es que sucede. Hay lugares, y no debo mencionarlos por nombre expreso, no me es permitido aquí de parte del Señor, en los que el pastor está predicando, está dando una X o Y o Z palabra, y se les ordena a los miembros de la alabanza que se pongan de pie y se pongan a aplaudir y a gritar amén, pero no es en todo tiempo algo que sea dirigido por el Espíritu Santo, sino una tradición, una rutina, un libreto. Yo no sé a ustedes, hermanos, pero por lo menos a lo que me respecta, a mí me caen gordos los libretos en cuanto a lo que las cosas de Dios se refieren. Y yo espero que esa idea, ese pensamiento se nos pegue. Amén. Los libretos para el Señor son algo que lo encasillan, que lo meten como en un cajoncito, como que no lo dejan hacer como Él quisiera hacer, no lo dejan ser como Él quiere ser. Terminemos con el texto, por favor. Sé vigilante, por tanto. Afirma las otras cosas, dice el verso 2, que están para morir. Afirma las otras cosas que se están muriendo en tu vida. Ya se entiende que es algo muerto, ¿no? Que se le escapa el espíritu, que se le va el espíritu. Yo no sé, yo quiero preguntarles algo ahora en este instante, pero por favor, procuren no me lo respondan a mí ni a nadie que tengan. Háganlo en secreto con el Señor. Pero yo quiero que, más bien una pregunta, quiero que te autodiagnostiques. ¿Vale? Prefiero no saber tu intimidad, pero autodiagnostícate hoy, por favor, mi hermano, mi hermana. Tú que me escuchas también por allá, en la radio o en la televisión. ¿Qué tanto de lo que tú estás haciendo importante en tu vida fue dirigido por el Señor? ¿Qué tanto de tu vida hoy en día, qué tanta capacidad tienes hoy en día de escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Tú le escuchas? ¿Tú hablas con Él? Él te dice, no, por aquí no, o haz esto, o haz aquello. Levántate.
o no lo haces? Yo he conocido cristianos que ya superó esa etapa, que les está diciendo: no, mijo, por aquí no, es por allá. No, mijo, por aquí no, es por acá. Y suelen ser cristianos que duran toda su vida y uno vuelve y los ve y le dicen a uno: no, es que el pastor fulano de tal, Pepito, me dijo. Y el pastor fulano de tal, me dijo. Pero hermanos, andar en el Espíritu, tener obras vivas, es escuchar la voz del Espíritu Santo en tu vida. Y eso es lo que Él te quiere invitar a ti y a mí hoy, a que le escuchemos. De hecho, Abraham empezó su viaje que fue maravilloso porque escuchó la voz del Espíritu Santo. Los grandes profetas de la antigüedad, los grandes jueces en el libro de los jueces, escucharon al Señor, se les apareció de alguna manera, tuvieron un encuentro con el rey y Él les dijo: haz esto o haz aquello. Ese es un mensaje así como de estilo, como para cuando uno quiere, el Señor quiere que uno salga como de una religión, ¿me entiendes? Si tú no escuchas al rey, procura, búscalo en oración, como diría la Biblia en Corintios. Procura, pide en oración que te hable. Pide en oración que te hable. Entonces el Señor le dice acá: vendré, porque si no velas, dice acá. Discúlpame. Acuérdate pues, sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, dice el Señor Jesús. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿El que qué cosa? Venciere. Será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre, ¿de dónde? Del libro, aleluya, de la vida. Hay un tema acá que es bastante importante doctrinalmente, que se puede evidenciar en este texto. Y yo no sé si hay algún vestigio de duda todavía en alguno de nosotros, pero la palabra de Dios aquí está declarando una cosa: el nombre de cada creyente, de cada uno de nosotros que en un momento dado haya recibido o aceptado a Jesucristo, fue anotado en un libro que aquí le llaman el libro de ¿qué? La vida. Moisés habló de ese libro, Dios le habló a Moisés de ese libro. Y Apocalipsis sí que habla de ese libro más adelante, unos capítulos más adelante, porque después más adelante va a mencionar en la postrer resurrección que se va a abrir el libro y se va a mirar quién está anotado y quién no. Y dice: y el que no sea hallado en el libro será echado allá afuera al lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos, dice ahí. Pero aquí hay algo curioso doctrinalmente, muy importante. Dice que, miren, voy a volverlo a leer porque se me escapa literalmente como lo dice, prefiero leerlo textual. Dice: no borraré. ¿Qué dice ahí? No borraré. Y para poder hacer una lectura adecuada, una interpretación adecuada de la palabra, fíjate que hay una conclusión que podemos sacar aquí claramente, y está diciendo que solamente al que venciere, el Señor está garantizando que su nombre no vendrá a ser borrado de ese libro. Y aquí que lo que queda clarísimo también es que al que no venciere, y estamos hablando de una victoria interna, de una conquista de tus propios, como llaman en el mundo, tus propios demonios, una conquista de tus propias debilidades, una conquista de tus propias, áreas en tu vida que todavía no has podido controlar, incluso hasta tus fobias, tus vacíos internos, tus temores derivados de ellos. Si no los conquistas, el Señor le va a decir, te diría que entonces si no vencieres, puede que te borre de ese libro, o puede que borre tu nombre de ese libro, porque fíjate que aquí queda clarísimo que la garantía de que el nombre no sea borrado es solamente para aquel o aquella que venciere. No dice eso de los que no vencen. ¿Qué conclusión se saca de acá? Que un nombre es susceptible de ser sacado del libro de la vida. Queda clarísimo en este texto, no sé si se dieron cuenta. Ahora, si tú lo interpretas con la mente absolutamente abierta y dispuesta a leer lo que ahí dice, porque si tú lo lees con la mente entenebrecida por una idea o un concepto preconcebido, por un supuesto líder de una supuesta secta, pues vas a leer eso y vas a decir: no, eso es simbólico, la salvación no se pierde.
Te los quiero decir porque es que hay muchos que incluso al día de hoy se llaman cristianos. Y se llaman cristianos igual que nosotros, de la misma doctrina que tenemos que se predica acá en esta palabra, pero que afirman y aseguran que la salvación no se pierde, y que si alguna persona que había sido cristiana se pierde, es porque de pronto era que nunca había sido cristiana. Como alguna vez a mí me dijeron, conocí una persona cristiana de la iglesia donde yo iba, sana doctrina, todo lindo. Por allá en el año 1998 se fue a otro país, bien al norte, en donde abundan diversidad de doctrinas bien raras. Volvió hablando inglés y volvió con la sana doctrina por fuera de su corazón, diciendo no, la salvación no se pierde, la salvación no se pierde, una vez que eres salvo, salvo, siempre salvo. Y es un error tan grave que puede llevar a cosas tan abominables como aquella que se ve en la Caracas con calle 63, hermanos. Y el que me haya escuchado y haya entendido, pues que lo haya entendido, el que no, pues lo dejémoslo de ese tamaño. Son cosas abominables. Entonces la palabra en otra parte nos va a decir, hermanos, cuida tu salvación con temor y temblor, dice. Ocupaos de tu salvación con temor y temblor. Y en otro lugar dice algo parecido. ¿Cómo vamos a descuidar esta salvación tan grande que nosotros tenemos? Yo no sé ustedes, pero yo no anhelo, de verdad no quiero. Yo espero que nosotros tampoco, los que estamos acá, nadie nos quiera que nuestro nombre venga a ser, o al de alguno de nosotros, borrado de ese libro. Sería terrible. Hay que cuidar que ese nombre quede ahí escrito. Por eso el Señor habla tanto insistentemente de la palabra victoria. ¿Qué palabra? Victoria. Victoria. Bueno, viene acá y dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. Aleluya a las iglesias. Mensaje a Filadelfia. A ir acabando ya. Son 7 iglesias, ya quedan solo 2. Mire. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de ¿quién? De David. También en otra parte en la palabra de Dios dice la llave de la casa de David, dice en Isaías 22 tal vez. La llave de la casa de David. O sea, el que tiene el poder o la autoridad real de gobernar, el que gobierna, el que es rey de reyes y señor de señores, se está presentando así. Una llave también de una casa tiene que ver con la llave para poder entrar a un lugar, ¿me entiendes? Pero mira cómo habla de esta llave tan interesante. Dice, el que abre y ninguno cierra, pero el que cierra y ninguno abre. De alguna manera él se está presentando entre muchas otras cosas que se pueden interpretar de eso, como aquel que abre puertas en tu vida y nadie las podrá cerrar, y aquel que cierra puertas en tu vida y nadie jamás podrá abrir. Está queriendo decir, mira, del éxito o el fracaso, las puertas que se te abren o se te cierran en tu vida, es Él quien las abre y es Él quien las cierra. Amén. Dice esto, 2 puntos. Yo conozco tus obras. Otra vez vuelvo y repite, ¿qué cosa? ¿Cuántos tipos de obras hay según el criterio de la vida o de la muerte? 2 tipos de obras. ¿Cuáles son esos 2 tipos de obras? Muertas y vivas. ¿Las vivas o las muertas? ¿Qué es lo que no tienen las obras muertas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la dirección de Dios. Pídale dirección a Dios cuando decida algo siempre. Yo no lo hago en todas las cosas de mi vida, pero si lo hiciera, seguramente escogería mejor la ropa para vestirme todos los días. Porque el Señor diría, no, este zapato no combina con este pantalón y esta camisa. Y hasta ese tipo de cosas el Espíritu Santo es detallista hasta en eso. Claro está que es un ejemplo que suena ejemplificador. Pero no, desde eso en adelante, en todo ponga a Dios en su vida, en sus decisiones. Entonces sus decisiones van a ser vivas. Dice acá. Dice así. He puesto delante de ti una puerta abierta, dice acá, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí ya está empezando a hablarle como cuando un papá empieza a hablarle hijo por hijo y le dice, usted es el que se me porta bien, aunque sea el chiquito, aunque sea el que no tiene gran fuerza, el que no tiene mucha capacidad para hacer cosas.
Pero dice, no has negado mi nombre, has guardado mi palabra. Verso 9 entonces le dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Vamos a hablar de estas personas de la sinagoga de Satanás. Vamos a hablar de ellos un momentito. Jesús le habló a los fariseos mucho, hay muchos textos bíblicos que referencian cómo Jesús le hablaba a una secta, o por decirlo así, que se llamaba la secta de los fariseos. Alguno que otro texto también a los saduceos, que era otra secta que tenía otra doctrina bíblica paralela y un tanto diferente a la doctrina de los fariseos. Pero ser fariseo y saduceo no era algo malo en sí mismo, sino la hipocresía que estaba metida en medio de esas congregaciones, de esas doctrinas. Jesús hablaba mucho en contra de ellos en cuanto a la hipocresía que se les había metido allá. Pero incluso de hecho, tan lo malo es eso, que muchos fariseos se convertían a Jesús y no por ello dejaban de tener la doctrina. De hecho, Jesús en la enseñanza bíblica coincidía muchísimo con la doctrina de los fariseos. Lo que les criticaba era la hipocresía de ellos. En cambio, no así con los saduceos. ¿Han escuchado hablar de esos? ¿No? ¿No habían escuchado hablar? En los tiempos de Jesús había muchos religiosos, muchos. Se reunían en sinagogas y los fariseos se tiraban rayos con los saduceos. Porque los saduceos decían, no, es que no hay resurrección, eso no existe. ¿Eso qué resurrección va a haber? ¿Eso qué ángeles y demonios? Eso no existe, eso no es de Dios, eso es mentira, eso no lo hay. ¿Qué infierno? Eso no existe. ¿Cuál cielo? Eso no lo hay. Eso era lo que hablaban los saduceos. Entonces Jesús sí les decía a los saduceos, les decía, ustedes están equivocados, porque ustedes desconocen la palabra de Dios y desconocen el poder de Dios. Erráis, les decía Jesús. No tanto hacia los fariseos. Al contrario, decía a los fariseos, ¿saben qué? Hagan lo que los fariseos hacen, pero no vivan como los fariseos viven. O sea, ellos tenían la palabra clarita como era. La tenían clarita. Y a ellos mismos Jesús les dijo, sinagoga de Satanás. Entonces, ¿el problema estaba en la doctrina que se enseñaba? Pues no. ¿En dónde estaba el problema? En el ejemplo que daban, en la vida que llevaban, en la hipocresía. Pero había algo especial que ellos tenían en medio de su hipocresía, había algo muy central, de hecho que viene muy correlacionado con el concepto de la hipocresía. Hermano, la palabra terminará cuando el Espíritu Santo, yo sienta tal vez, o sintamos como que ya, ahí tiene que terminar, ahí termina la palabra, ¿listo? No, si se me queda un verso por fuera, otro verso, eso es lo de menos, ¿vale? Lo importante es que el Señor ministre lo que quiera ministrar hoy. Miren, Jesús dice a los fariseos un día una palabra tan linda, tan tierna: hijos del diablo. Así les dijo, ustedes son unos hijos del diablo. Ay, hermano, uno pensará, ¿no? ¿De eso será que no hay hoy en día? ¡Ja! De eso abunda hoy en día en todo lado. Y no solamente en el mundo. Adentro de muchas iglesias que se llaman ser cristianas. No hablo de todos los miembros de esas iglesias, obviamente. ¿Quién quita que de pronto en medio de nosotros haya ánimos del diablo y hoy tengamos la bendición y la fortuna de podernos dar cuenta de eso para arrepentirnos? Eso sería maravilloso. Eso es una bendición cuando Jesús decía eso, porque la intención de Él no era destruir nunca más. Esa es la del diablo, dijo Jesús. La intención de Jesús, Él siempre dijo que Él vino fue para traer vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. El que vino a destruir, a matar y a robar era el diablo. Pero claro, los fariseos, que estaban bien endurecidos de corazón, muy seguramente no lo tomaban de esa manera. Cuando Jesús le decía a alguien hijo del diablo, con él estaba queriendo demostrar su condición para que se arrepintiera. ¿Y en qué consistía la paternidad infernal en alguien? ¿En qué consistía? En que les decía a ellos, miren, usted dice mentiras, y un hijo hace las obras que ve hacer de su padre. Por lo tanto, yo os digo, vosotros sois hijos es del diablo, porque sois mentirosos. Así de sencillo. En eso no tenía vuelta de hoja. Y claro, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto de ser hijo del diablo, ser hijo de Dios, con decir mentiras? Cuando el diablo le enseñó a Adán y a Eva a pecar, estaba transmitiéndole a ellos sus características no físicas. Porque si les hubiera transmitido las características físicas a Adán y a Eva,
Adán y Eva tendrían un poco de alas, serían unos seres de luz, que iluminan, serían unos luzbeles, hermosos de apariencia y semblante, porque eso es lo que dice la Biblia, que es la apariencia de ese ser. Es un semblante lindo, se disfraza de ángeles de luz, pero Adán y Eva no quedaron con alas, lindos, hermosos, resplandecientes, no. Lo que se les pasó, lo que se les transmitió, fue una característica en la morfología moral. Y esa característica de la morfología moral hizo que su hijo Caín saliera con una propensión a ser un asesino. Y claro, cuando llegó el momento en que él pudo decidir entre hacer el bien y el mal, eligió el mal, pero en la propensión a la maldad. Si bien es cierto que él fue quien tomó la decisión y sería juzgado más adelante por su propio pecado, en él ya había una propensión a la maldad. ¿Y qué podemos decir de toda su descendencia de ellos dos y de los demás hijos de Adán y Eva, incluido Sem y Jafet? Sem, ¿cómo se llamaban los hijos de Noé? Bueno, Jafet, Cam y Sem. No, en desorden nos dije, pero ahí están. De ahí para abajo a toda la humanidad. Entonces toda la humanidad, incluyendo el más chiquitico de los niños que está aquí presente, nació con una propensión a ser asesino. Unos más que otros. Y tú dirás, pero mi hijo no ha salido a matar a nadie, ¿no? Pero quizás cuando crees que cumpla 18 años, probablemente algún día, si no recibe a Cristo en su corazón y Dios no hace una obra dentro de él y lo reforma internamente, seguramente algún día saldrá a hablar mal de alguien que le hizo algo malo. Y delante de los ojos de Dios es tan asesino como el señor Garavito. Así lo dijo Jesús. Porque el que piensa en una mujer que no es su esposa es tan fornicario como el mismo Garavito. ¿Cómo la ves? ¿La gracia es difícil o no? ¿La gracia siento que es como complicada y como dura a veces? Bueno, pues así mismo el Señor les decía a los fariseos, miren, ustedes son hijos del diablo porque se parecen a su papá el diablo en lo moral. ¿Ustedes han conocido gente chismosa? Pero que chismosa porque es así y no quiere cambiar. Bueno, posiblemente tendrás entonces enfrente tuyo, quizás en ese instante cuando tengas a esa persona, un hijo o una hija del diablo. Ahora no es que salgas de aquí a acoger a todos tus familiares y esto es un hijo del diablo, no, tampoco. Eso es cuando lo hacía en el momento apropiado, en el contexto apropiado. Él estaba hablándole a una sinagoga, Jesús le hablaba a las sinagogas, o sea, a los líderes religiosos que practicaban la mentira. Es que no entiendo por qué en esta generación, en esta cultura en la que estamos, todavía los que se llaman ser cristianos enseñan a su descendencia a mentir. ¿Por qué? No lo entiendo, pero quizás tiene que ver que en parte con esa falta de regeneración interna. Entonces Jesús le dijo, no, vengan, te es necesario nacer de nuevo, tienes que volver a nacer para que la persona que nace adentro ya no sea la mentirosa. La que va a nacer de nuevo, ese nuevo ser que se va a formar adentro de ti, va a tener un carácter diferente, ya no se va a parecer al diablo. ¿Me estás escuchando? Bueno, terminemos con el texto entonces. Dice, ahora me perdí, ¿en dónde estaba? Versículo 10 o 11. 10. Ay, gracias. ¿Dónde está? El 10, por favor. Gracias. No, yo estaba en el 9, pero bueno, en la mitad del 9, gracias. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo ¿qué? Te he amado. He amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí dice el Señor, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno, ¿qué cosa? Tome tu corona. Al que venciere, por tanto, termina aquí el Señor añade, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Para terminar el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. ¿Cómo? Amén. Este siempre me ha gustado porque cuando lo leí, me pillé esto me pareció como tan interesante.
Cuando uno busca en un diccionario, sobre todo preferiblemente un diccionario bíblico, ¿qué significa la palabra amén? La palabra amén es como sí, decir sí, es cierto, es como una afirmación. Así Cuando, sea. o así sea. En el lenguaje judío eso lo es ciertamente, claro está. De hecho, el amén también acá hace referencia en alguna parte cuando dice que en Cristo sus promesas son en el sí y en el amén. Y claro, eso significa amén. Pero cuando tú dices amén, además de ello, estás diciendo el nombre o el título que le corresponde al Señor Jesucristo. Mírenlo, léalo otra vez, dice, así dice el amén. ¿Sí lo viste? Ahí dice. Ese es el título que le corresponde al Señor Jesucristo. Por eso es que a veces uno a veces abusa de esa palabra amén, a veces la usa de una manera porque está utilizando el nombre del Señor también. Hermano, no sé, por poner un ejemplo, hermanos, el que no se arrepienta se va para el infierno, amén, todos amén. Pues yo digo, no, que así no sea. Yo eso no digo amén. Más bien digo, no, Señor nos libre y nos guarde. Pero a veces nos volvemos muy atrevidos con la palabra amén. Eso es lo que significa. A mí me parece curioso que una vez una persona que estaba en el mundo, que sentía mucho rechazo por el evangelio, quizás porque se había topado con mucha gente religiosa, me decía que había dos palabras que le caían tan gordas de los cristianos. Una era la palabra pecado y la otra era la palabra amén. Y claro, ¿por qué le caía gorda la palabra pecado? Porque se hablaba mucho de pecado seguramente en el lugar donde esa persona estuvo y se decía mucho amén, pero no había un sentido para poderlo decir. Vamos a terminar rápidamente. El amén dice acá, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco otra vez. ¿Sí se dan cuenta cuántas veces ha dicho yo conozco tus obras hoy el Señor? Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras y yo conozco tus obras. ¿Sabe qué pasa el Señor cuando se sienta o nos coge a nosotros y nos sienta en su regazo y dice, hijito mío, hijita mía, te voy a juzgar hoy? Te voy a juzgar, porque te quiero bendecir, te voy a juzgar. O sea, te voy a decir lo que está mal en tu vida y te voy a reprender y a castigar, pero después te bendigo cuando cambies. Él dice primero, yo conozco tus obras, yo conozco lo mal que has hecho, yo conozco lo bien que has hecho. Pero que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Porque el Señor le pone el frío al mismo nivel del calor. Ojalá uno de esos dos. Pero por cuanto eres tibio y no frío, ni tampoco caliente, te vomitaré. ¿De dónde? Espera un momento, ¿cómo así? O sea que el Señor vomita, Él dice, Él profetiza que Él va a vomitar a todo aquel que sea tibio, pero que no sea, pero en cambio está diciendo que al frío o al caliente, de ellos dos en ninguna parte está diciendo que ni al frío ni al caliente los va a vomitar. A ninguno de los dos los va a vomitar. Sino únicamente ¿a cuál? ¿A cuál? Al tibio. Al tibio. Porque no eres ni frío ni caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca, dice el Señor. Y ahora voy a explicar en qué consiste esa tibieza. ¿En qué consiste la tibieza? ¿Yo por qué digo que en qué consiste? Porque en el versículo 17 empieza con la palabra porque. La palabra porque aquí significa una explicación para dar a entender por qué el Señor está diciendo lo que acaba de decir. Eso es un porque. Porque, dos puntos. Tú dices. ¿Porque qué cosa? Tú dices. ¿Que yo soy qué cosa? Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa, ¿qué cosa? Tengo necesidad. Y no sabes, y no te das cuenta que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. La ceguera espiritual. Fíjate y verás, ahí dice, porque tú dices, pero no eres lo que dices que eres. Tú dices que eres rico, pero eres pobre. Si te das cuenta, estás dando cuenta de lo que el Señor está hablando. Está hablando como en clave. Está diciendo que los tibios son aquellos, básicamente aquí, que andan diciendo que están muy bien, pero están mal. Están diciendo que no me falta nada, pero están mal. Les falta todo.
Y claro, no estamos hablando de aquel que viene a aparentar que tiene un Ferrari y no lo tiene. Estamos hablando en un lenguaje espiritual. Es aquel que dice, sí, yo estoy muy bien delante de Dios. Me he enriquecido con la fe de Dios. Mire cuánta fe tengo. Estoy súper bien. Pero en su interior le falta todo. A eso el Señor le llama, ¿cómo? Tibios. ¿Se dan cuenta? El que cree que anda bien y no se da cuenta que tiene necesidad. ¿Y en qué consiste la necesidad? Voy a explicar. No hay mayor necesidad en la tierra que la que tiene un bebé cuando nace. Por un momento, yo no sé por qué siento hoy, esta es una palabra hoy tan pesada, la siento pesada, no de que sea pesada que nos oprima, sino pesada de digerir. Es como cuando uno se come un sancocho bien cargado de harto nutriente. Entonces, este tipo de palabras, hermano, que hoy el Señor nos está queriendo hablar, tienen un sabor un poco como a arrepentimiento, no sé si tú lo notas, porque Él quiere y anhela que desde el más nuevo hasta el más antiguo en esta congregación nos limpiemos y nos limpiemos y nos limpiemos de un mal, una enfermedad que se llama la religiosidad. Cuando la religiosidad entra, así sea a través de una sola oveja, hay que purgarlas a todas. Hay que ponerlas a todas a tomarse unas pastillas antipulgas, porque eso brinca y se contagia a los demás. Entonces es una palabra que sabe mucho arrepentimiento y uno pensaría, no, la enfermedad de la religiosidad es algo que solamente habita, no sé, en las religiones así tradicionales, en esas personas que tienen cargos altos en esas religiones, pero no, la religiosidad es algo que generalmente trae todo aquel que no estaba en Cristo y llega el Señor, puede que traiga esa enfermedad y no lo sepa. Entonces esto que el Señor te está hablando hoy, te va a ayudar a que si tú lo digieres en tu espíritu, a poder romper las cadenas que la religiosidad coloca sobre tu vida. Y no hay mayor religiosidad, de hecho, que tiene que ver, y yo me atrevo hoy a compararla con la tibieza espiritual. No hay nada más que tenga que ver con la religiosidad que precisamente la misma tibieza espiritual. Y ella está manifestada en que tú crees que estás bien, pero estás re mal. Hace muchos años, de los años, había una persona que decía, y no ha sido una, han sido muchas ahora que recuerdo, y uno le preguntaba, ¿por qué nunca volviste a la iglesia? ¿Por qué nunca te volviste a congregar? Perdón. Nunca volviste a congregarte. Y muchos le dicen a uno, no, yo nunca, no, es cierto, no me volví a congregar, pero todo el tiempo estuve con Dios. Eso se llama religión. Y casualmente aquellos que le están huyendo a la religiosidad haciendo ese tipo de conductas es en donde más se están hundiendo en ella. Porque están diciendo, no, pero estoy con el Señor, pero estoy con Dios. Y no tienen ni idea que son unos desventurados, que son pobres, que son ciegos, porque creen que no tienen necesidad de Dios. Y esa creencia en su subconsciente y en su corazón los impulsa a que, ay, qué pereza, yo por allá no voy. ¿Yo a qué voy a ir? No tengo necesidad de ir. Como decía el otro día el pastor Mauricio contando aquí mismo, para esa gracia prendo la misa y pongo la misa ahí. Escuchamos al Padre hablar y decir amén y repetir los mismos 3 versículos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y listo, y con las chancletas en la casa, pero que no hay una revelación, no hay una idea, una revelación de la necesidad que nosotros tenemos de nuestro Señor. Cuando esa revelación llega, uno dice, no, yo no puedo dejarme congregar, porque seguramente si lo dejo de hacer, voy a ser vulnerable, voy a estar a merced del enemigo. Si me dejo de congregar, seguramente el enemigo va a coger y va a tener potestad sobre mi vida para atacar mis finanzas. Si me dejo de congregar, de pronto no voy a recibir la bendición del Padre que derrama sobre todos sus hijos. Y en cualquier momento lo que estoy acumulando, en un momentico, en un abrir y cerrar de ojos, de pronto el diablo me lo puede atacar y me lo puede robar. Quedo vulnerable. Y la religiosidad está en eso. Ah, yo estoy bien. Otros religiosos le dicen a uno, no, yo llevo 40 años. Bueno, estoy exagerando. Pero estoy en mi proceso, todavía no he dejado este vicio, pero estoy en el proceso, ahí voy en el proceso. Es como que si a ti te estuvieran diciendo, no tengo necesidad de arrepentirme, yo me arrepiento cuando quiera. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de escuchar ese discurso, que es un discurso muy religioso, pero nunca vayas a pensar de tal manera. Si tú realmente estás en un proceso, pídele a tu Señor que te saque de él y que te haga ascender al nuevo nivel. Porque si no vas a caer en la tibieza espiritual, que la religiosidad, yo puedo decir, es prácticamente lo mismo. Como es un tibio, no es ni frío ni es caliente. O sea, dice, yo no tengo necesidad de nada porque lo tengo todo, ahí estoy bien.
No hay nada mayor necesidad que ser como un bebé. El Señor quiere que nosotros seamos como niños. Que digan, ¿saben qué? Yo tengo así, que se pare en los lugares de eminencia a coger un instrumento musical y cantar para Dios. Porque en esta época, en este siglo XXI, pareciera que precisamente aquellos que se suben a cantar supuestamente a Dios, pero que en realidad le están cantando a los hombres, muchos de ellos, para vivir de eso en realidad, pero nada más allá de eso, no les falta nada, están re bien. Y les dicen pastores, les dicen, bueno, una cantidad de títulos, hasta doctores, una cantidad de cosas, hermanos. No hay nada más que Dios ame en tu vida que tu humildad. Que tú reconozcas, expresar en qué, que tú reconozcas que tú no tienes nada, pero que así con todo eso que no tienes nada, Dios te puede usar. ¿Me escuchaste esto? Entonces también hay otra religiosidad en el que dicen, no, es que yo no estoy listo, yo nunca voy a estar listo, yo soy poca cosa. Eso es otro ejemplo de falsa humildad. No, hermano, si tú eres una persona, eres un ser humano y crees en el Señor Jesucristo, arrepiéntete todos los días de tu vida. Vive arrepentido, que el Señor te va a usar arrepentido. No ni bueno ni malo, Él se encarga de producir lo bueno en ti. ¿Me escuchaste, hermano? ¿Me escuchaste, mi hermano? Entonces hay que huirle a esa manera de pensar que nos quisieron cultivar de la religión tradicional, que hay que hacer 80 cursos, 10 años, el metido encerrado en un monasterio, para poder ser digno de ser llamado a alguien que se pare adelante a oficiar una misa, para repetir la misma retaíla que es un rito enseñado por hombres. Pero no, hermano, aquí que con el Señor no, es aquel que dice, sí, Señor, yo te necesito. Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Dime qué hago. Esos son aquellos que son susceptibles de ser usados por Dios. ¿Me escuchaste, mi hermano? ¿Me escuchaste, mi hermano? ¿Me lo recibes hoy? Amén. Bien, entonces dice aquí por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, dice el Señor al religioso, o sea, al tibio, que de mí compres. Y habla oro refinado en fuego, para que seas, salvando las proporciones, y solamente en el contexto de este versículo, yo te quiero decir algo de parte del Señor, pero salvando las proporciones y adentro del contexto de este versículo, el Señor desea que tú seas rico. Si alguien cogiera esto que acaba de decir y lo corta y lo edita, parecería un sermón de motivación. No, pero espere un momento. Dentro de los parámetros de este versículo hay algo que yo puedo afirmar con 100% de seguridad. Y es que Dios quiere que tú seas rico y para ello quiere que tú tengas oro refinado en fuego. Que seas rico en lingotes de oro refinados en fuego. ¿Cuántos de ustedes tienen oro refinado en fuego en su casa? Hermanos, entonces nos toca empezar a buscar. Porque no estamos hablando de un oro refinado en fuego de ese que tenía guardado Pablo Escobar por allá en las bases de una finca, que el que lo encontraba decía, no, y me enguaqué. No, hermano, no estamos hablando de ese oro del que apareció hace unos días por allá en Italia. Estaban escarbando para tumbar una edificación y apareció un oro de 5.000 años. No estamos hablando de ese oro. La palabra dice que el oro es algo similar a la fe. Y si tú quieres ser rico, no, tú no quieres, perdón, corrijo, Dios quiere que tú seas rico, pero rico no en cosas materiales necesariamente. Acerca de lo material Jesús habló y le dedicó un tiempo para decir, Él suple nuestras necesidades. Al Padre le puedes pedir vestido, al Padre le puedes pedir alimento. Tú eres más importante para Dios que las aves del cielo. Tú como hijo le puedes pedir esas cosas y te las suple. Él está hablando de una riqueza aún mayor que las riquezas materiales y está hablando de las riquezas espirituales. Por tanto, yo te digo, como el Señor está diciendo, busca el oro refinado en el fuego. ¿Y qué es eso del fuego y qué es eso del oro? Que cuando salgas de este lugar, tú vas a ir a buscar entonces, no sé, tus enemigos que te enfrentaban. Tus enemigos. Y no estoy hablando de seres humanos, no. Estamos hablando de demonios y huestes y potestades de las tinieblas. Que tenían ya cosas que Dios te había prometido para tu vida, por ejemplo. Y tú vas a ir y vas a enfrentar y vas a pelear contra ellos y vas a hacer la obra del Señor. Vas a decir, Señor, ¿sabes qué? Hoy te voy a volver a buscar. Hoy voy a volver a ayunar. ¿Sabes qué, Señor? Hoy voy a volver a orar. Hoy voy a volver a levantarme a las 4 de la mañana o a las 5 a dedicarte un ratico para orar. Y vas a pelear y vas a luchar por tu bendición como Jacob luchó con el ángel. Y cuando tú peleas la batalla, decía en la antigüedad que todos los que iban como soldados a pelear la batalla, el Señor
Señor cogía y les entregaba y le decía, ¿sabe qué? Listo, tenga, tome su parte del botín por cuando peleaste la batalla. Ese es el oro. Y claro, ese oro vale muchísimo más que cualquier oro que pudieras acumular aquí en la tierra, porque el oro que acumules aquí en la tierra, un día cualquiera, como aquellos que se apartan del Señor, simplemente empiezan a acumularlo y un día cualquiera el Señor dice, venga para acá, papito, que eso se lo quiero dar a mi siervo y a mi sierva, que sí me fue fiel. Porque así es como funcionan las cosas espirituales, hermanos. Entonces lucha por el oro espiritual, lúchalo, búscalo. Que seas un soldado que el Señor pueda decir de ti, ¿sabes qué? Este se merece que yo le dé una medalla. Tome, hijo, se esforzó. No será el más grande de la iglesia, no será el que más ora en la iglesia todavía, no será el que más conocimiento de la Biblia y la palabra tiene, pero peleó hasta la medida en la que sus fuerzas se lo permitieron. Y luchó, y dijo, ¿sabes qué? Mañana sí no voy a levantar y voy a orar. Mañana lo voy a hacer, porque no lo hice ningún día, pues mañana lo haré. Mañana, ¿sabes qué? Este sábado que viene sí voy a ayunar. Es un ejemplo, ¿no? No estoy convocando a ayunar el sábado. Es un ejemplo. Cuando pueda lo convocamos. Entonces el Señor le dice, después del oro refinar un fuego para que sea rico, vestiduras blancas, dice ahí que hay que buscarlas. Y las vestiduras blancas, Apocalipsis te revela que son exactamente las mismas obras vivas. En otra parte en Apocalipsis lo dice, no vamos a buscar el texto, pero si alguien tiene curiosidad y desea anotarlo, apuntarlo en su libreta mental, las vestiduras blancas son las obras vivas de los santos. Así lo dice Apocalipsis en otro texto más adelante. Y por eso es que hay una canción que dice así, que a su esposa, claro, hablando en clave, o sea, a nosotros, se le ha concedido que se vista de lino fino, lino blanco y resplandeciente, para recibir al rey. Y ahí seguido dice, y las vestiduras blancas son las obras justas de los santos. Entonces hay que comprarle al Señor también, dice ahí, ven a mí y cómprame obras justas. O sea, ahora dile al Señor, Señor, ahora yo quiero que tú me guíes y me orientes. Dime para dónde cojo. Dime para dónde voy. Dime qué decisión debo tomar ahora con mi vida. ¿Me escuchaste? Porque ustedes creen, no sé por qué ustedes, no sé si les ha pasado o les vaya a pasar. Si no les ha pasado, de pronto les vaya a pasar. Pero si tú recibes el reto de tu Señor, puede que tú salgas y empieces a buscarle al Señor. Empieces a orar más seguido. Empieces a ayunar más a menudo. Empieza a buscar en su palabra más a menudo, buscarlo ahí. Dios está levantando soldados acá, hermanos, porque cuando venga un avivamiento en esta casa, tenemos que estar potentes, preparados para no dejarlo perder. Porque si hay alguien que sabe que es perder un avivamiento, soy yo también. Muchos de los que estamos aquí sabemos que es perder un avivamiento, porque yo casi lo viví en una época, casi lo vimos y lo perdimos. Y hasta el Señor nos mandó en esa época un hombre de Dios, un anciano que tenía ya como 90 años, a decirnos, en los años 60 casi tuvimos un avivamiento en Colombia y por no estar preparados lo perdimos. Ya se murió, se llamaba Ignacio Guevara, creo que ya se murió. Ya murió. ¿Y qué pasó? Que lo dejamos perder después otra vez, en 2006, 2007 o 2008, no me acuerdo. Y si viene otro para acá, tenemos que estar listos. Amén. Y con el avivamiento y el oro refinado en fuego y las vestiduras blancas nos vienen las otras cosas que nuestro corazón también anhela. Entonces estemos listos, va a venir la pelea, va a venir la batalla, el diablo se va a levantar, va a venir a traerte desánimo, va a venir a tratar de desanimarte, como me contaban que se oraba el martes, va a venir a tratar de mirar a ver cómo te roban, a mirar a ver cómo te pelean para que te desanimes, pero tú le vas a decir al diablo, te invito y le vas a decir, no, voy a seguir peleando y no voy a soltar a mi Señor Jesucristo hasta que mi Señor me bendiga con ese oro refinado en fuego, ¿vale? Amén. Y entonces termina diciéndole aquí el Señor, después a su iglesia, ciertamente, que él habla del oro refinado en fuego, perdóname, se me pasa, se me perdió el versículo 18. Yo por qué lo corrí tan raro. Ay, sí, ya lo corrí. 16, 17. Sí, estamos en versículo 18. Ah, es que yo me cambié de capítulo, claro. Gracias. 5, 16, 17 y 18. Ya lo encontré, perdón por el lapsus. Yo te aconsejo que compres oro en fuego, gracias, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y por último, unge tus ojos con colirio, ¿para qué? Para que veas, con el Espíritu Santo, para poder ver. Para poder ver. Termina aquí entonces el Señor diciendo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, ¿qué cosa? Celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por tanto, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y él finaliza diciendo con un por tanto. Yo estoy a la puerta y llamo. Algunos, por ahí el otro día escuché un supuesto estudio que alguien hizo de la palabra y todo raro, que estaba diciendo que estas palabras que acabamos de leer eran como simbólicas, como que eso era que Dios era un mensaje que Dios le daba a una iglesia, que él tocaba la puerta de la iglesia a ver si él entraba o no. Pero si tú lees a conciencia cómo está escrito el libro de Apocalipsis, tú te vas a dar cuenta que no. Esa partecita en donde él dice que yo estoy a la puerta y llamo, no está hablando de una iglesia solamente, está hablando de cada uno, porque a cada uno le está hablando del oro, a cada uno le está hablando del colillo para los ojos, a cada uno le está hablando de las vestiduras blancas para vestirse. Que el Señor Jesucristo finalmente termine diciendo una de las palabras más profundas y más trascendentales que se hayan escrito jamás en la historia de la humanidad y en toda la Biblia. Él está diciendo que Él viene el día de hoy, aquí a este lugar, cada vez que nos reunimos, y con esto ya vamos a acabar, y está en la puerta llamando, porque el mismo Jesús comparó nuestra vida, nuestro carácter y nuestra alma con una casa que tiene puertas, que tiene ventanas. La comparó con eso porque en el mundo espiritual así son, y le está diciendo déjame entrar. Ya no será alguien solamente que está como a tu lado, alguien que está como por ahí, como que conoces, sino déjame entrar a tu interior. Déjame entrar, dice el Señor. Ábreme la puerta. Dice otra canción que está inspirada en lo que las palabras del profeta Daniel, y dijo abre las ventanas también. Que Daniel oraba todos los días y abría sus ventanas. Y el Señor Jesús dice también ábreme la puerta. Ábreme. Juan capítulo 1 dice a los que le recibieron. Y recibir a Jesús no significa que venga a la casa y venga y se quede aquí conmigo a vivir en mi casa solamente. Que recibir a Jesús significa que tú abres la puerta de tu corazón. ¿Escuchaste? Y Dios le está hablando a esto. Es la puerta de entrada para que todo aquel que haya estado hundido en la religiosidad pueda salir de ella también. Abre la puerta de tu corazón. Porque el Señor Jesucristo quiere entrar, quiere ingresar, a mudarse, a vivir a tu interior. Entonces dice Él y promete, dice, si Él entra, cenaré con Él, dice Él. Entraré a Él y Él conmigo. Y resume con esta palabra, resumo con esto. Al que venciere. Si te ves que ahí dice, si te fijaste, justo después dice, al que venciere. Entonces esto es una lucha, esto es una batalla, esto es una pelea. Miren hermanos, hay muchos, no aquí en esta iglesia solamente, tal vez sobre la tierra entera, que deberían estar aquí, tal vez ocupando alguna de estas cuantas sillas que están desocupadas. Otros sobre la tierra, y esto lo hago extensible a casi todas las iglesias, podría decir, que deberían estar adelante hoy dando una palabra, que deberían haber estado hoy adelante tocando una guitarra o tocando un piano, tocando miles de instrumentos de música. Otros deberían estar hoy por las naciones de la tierra llevando el Evangelio de Jesucristo. Otros llenando estadios y trayendo la gloria de Dios a ellos, pero no están acá. Y la razón es sencilla, porque no vencieron, fallaron, no pelearon contra aquellas cosas que habían en sus propias vidas y fallaron. Se permitieron que sus propios aspectos mundanos en sus vidas vencieran y prevalecieran. Y esa derrota derivó en que a la larga terminaran apartándose del Evangelio, y por eso no están acá. Pero les tengo una noticia, el Señor está diciendo que mientras que estemos acá, hermanos, mientras que haya vida en esta tierra, mientras que esté la iglesia de Jesucristo sobre esta tierra, si uno cae y muere, Dios va a levantarse otros 2, otros 3, otros 10, y va a decir a esos otros que están como ustedes, que están hoy acá conmigo y mi propia vida, y va a decir, ¿sabe qué he visto? Por estos 20 que no vencieron, pues aquí hay otros 50, yo me voy a levantar otros 50 que están hoy acá, y entonces vamos a ver,
vamos a seguir haciendo porque la obra del Señor nada la va a poder parar. Él dice que si Él manda una palabra, esa palabra va a cumplir todo aquello para lo cual el Señor la mandó. Y si Él levanta una obra, esa obra va a cumplir todo aquello, y yo también lo creo, para lo cual el Señor la levantó. Entonces, mira, hermanos, que nosotros tenemos una oportunidad grande, porque muy probablemente, igual como me pasó a mí, a muchos de los que estamos acá el día de hoy, quizás el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo contigo, algo nuevo. Yo quiero que tú trabajes en mi casa, yo quiero que tú sirvas en mi obra. Quizás en el pasado otros fallaron y fracasaron en ese intento, pero tú eres una nueva oportunidad y en ti el Señor está diciendo, mira, ¿sabes qué? Aquel que se fue, aquel que dijo, ya no quiero seguir con esto, el Señor le va a coger a esa persona la corona literalmente, porque Él lo decía, al que venciera, dice, perdón, retén tu corona, decía ahí. Pues ¿sabes qué? Hay muchos de los que ya no están acá y el Señor les está cogiendo la corona de ellos y te está diciendo, ¿sabes qué? ¿Quieres esa corona? Te la quiero dar. Ya que ellos no la quisieron retener, ya que ellos la menospreciaron y prefirieron irse a otros lugares más espaciosos, pero como diría el pastor Mauricio, detrás de un chamizo, ¿no? Rechazaron la sombra de un árbol grande y frondoso que es esta tierra y dijeron, me voy detrás del chamizo, culto por televisión, sabroso, reunirme cada 3 meses, yo voy a la iglesia cada 6 meses por allá a marcar tarjeta. Pues no, el Señor dice, ¿sabes qué? La corona de todos ellos, y yo los puedo contar, vea, a 2 manos. Hoy te lo estoy diciendo a ti, entonces tómala, la quiere, recibe y pelea la batalla. Sigue, que si tú vences, el Señor te va a dar a ti, te va a colocar en cosas mayores y cosas más grandes. Amén. Yo digo eso también, amén. Entonces, amén. Entonces preparémonos ahora, hermanos, para lo que se nos viene. Vamos, yo sé que la palabra de hoy, nunca yo había sentido la necesidad de una palabra así de, ¿qué palabra digo? Así de fuerte, así de difícil de digerir, es la palabra. Esto se requiere uno tener unos intestinos espirituales bien poderosos para digerir esto. Porque generalmente cuando Dios a mí me usaba era más para hablar leche espiritual. Y de hecho a mí me gusta mucho hablar la leche espiritual, las cosas básicas, las sencillitas, pero no así el día de hoy. Dios quiere volver de esta casa una casa grande, hermanos. Grande, llena de oro, llena de cosas preciosas. Y tú vas a verlo en el hecho de que cuando tú te pongas a servir al Señor en esta casa, para los que todavía no sirven acá, tú vas a ver tu vida cómo va a empezar a florecer también. Tu vida en lo secular y tu vida en lo material y tu vida en lo familiar y tu vida en todo. Entonces, por tanto, ahora sí pongámonos de pie. Y yo quiero invitarles a todos, hermanos, a que adoremos un rato al Señor con todo nuestro ser, ¿vale? Con todo nuestro corazón adoremos. Santo. Santo. Adorémosle al Señor con todo nuestro ser y dejemos que Él haga lo que Él quiera hacer hoy. Dejemos que Él haga lo que Él quiera hacer. Es más, ¿sabes qué? Te quiero invitar de una vez a que tú le pidas, si no has aprendido aún cómo de pronto escuchar la voz del Espíritu Santo, no has aprendido a escuchar a tu Señor, que le pidas a Él en oración eso, ¿vale? Y cuando estés después en tu casa, en tu tiempo de oración, busca la palabra de Dios, léela y medita en ella y trata de sentir la voz de tu Dios en ella, ¿vale? Trata de escucharlo a través de su palabra. Y hoy pídeselo también, dile, Señor, si quieres, si nunca de pronto habías sentido que Él no te habla directamente a tu vida, pídele a Él que lo haga, ¿vale? Es importante, eso es bueno, eso es sabio. Eso es la clave para tener una vida llena de vida, una relación con nuestro Dios, ¿vale? Eso, si quieres, puedes cerrar tus ojos, ¿vale? Y sabes que te quiero invitar antes de cantar, que adores a Dios. Adora al Señor, eso.